Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Celia Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a un video que tiene su tiempo, pero sí que es verdad que es de nuestro expresidente, nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador, o como bien lo llamaban también de modo cariñoso, nuestro cabecita de algodón. Me ha gustado muchísimo este video. Pero ya veréis ahora por qué me ha gustado. El hecho es que no se puede tirar piedras ni a un lado ni a otro. Todos somos personas, todos somos habitantes del mundo y todos somos habitantes de un mismo mundo. Yo creo que las palabras de Andrés Manuel López Obrador que vais a escuchar a continuación, creo que os va a hacer más que pensar en todo lo que ha pasado a raíz de la historia de los expresidentes y de España. No voy a adelantar nada, quiero que lo veáis, porque la verdad es que cuando yo he visto este video, lo he descubierto en otra plataforma, he dicho, esto lo tienen que ver mis chicos, para que si de alguna manera hay algún descarriado que a lo mejor piensa que los españoles vinieron a saquear y demás y todo esto, bueno, vamos a escucharlo de la boca de Andrés Manuel López Obrador, a ver qué explicación nos da referente a eso. ¿Qué pensáis vosotros? Si estáis de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que dijo en este video? Por favor, déjame un corazón aquí abajito en comentarios para yo saber quién está de acuerdo y quién no, ¿de acuerdo? Y quien no esté de acuerdo, por favor, un comentario que yo os leo. Vamos a empezar con el video. Bueno, aquí tenemos el videito preparado. No me voy a entretener más, ¿de acuerdo? Quiero que lo veáis por vosotros mismos. Yo sí que es verdad que iré parando para yo dar mi opinión, ya que es mi reacción, ¿de acuerdo? Ya que es mi reacción, entonces por eso pues me gusta parar y explicar alguna cosita, ¿de acuerdo? También tenéis vosotros todo el derecho del mundo a dejar comentarios abajo, siempre con educación, ya lo sabéis, que yo leo todos los comentarios, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, ya lo sabes, regálame un like, que también es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, y coméntame abajo en comentarios qué te ha parecido. Si estás de acuerdo, por favor, déjame un corazoncito, y si no estás de acuerdo, por favor, explícame abajo por qué no estás de acuerdo con todo lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador. Sí que es verdad que habrá algunos que no estén a favor de Morena y, pues claro, pues les echará piedras, ¿verdad? Por lo que sea, Andrés Manuel López Obrador. Pero recordar que ha sido el mejor presidente que ha tenido México. Uno de los mejores presidentes que ha tenido México hasta día de hoy. Vamos a empezar con el video. Espérate, no con el pueblo español. El pueblo español no tenemos ningún problema. He dicho que cuando más saquearon a México en la época colonial, porque no es el saqueo más grande en la historia de México, estoy hablando del saqueo que fue también muy evidente. Se está preparando para lo que tiene que decir a continuación, cuidado. El saqueo más grande en la historia de México fue el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Se puede probar. O sea, se extrajo más oro, más plata en el periodo neoliberal de 36 años, pero muchísimo más, 3, 4, 5, 10 veces más que lo que se llevaron a España de oro y de plata en 3 siglos. No había visto este video, de verdad, no había visto este video, pero me salió en una red social y dije, quiero que lo vean. Y, ojo, cuidado, también os voy a decir una cosa. Podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo con lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador. Sí que es verdad que hubo saqueo cuando vinieron los castellanos, ¿vale? Eso no se puede negar, pero hubo saqueo para diferentes cosas, ¿vale? En ese entonces pues se construyeron casas, se construyeron universidades, se hicieron carreteras y demás con los impuestos que se podían llevar los castellanos. Él iba a ser profesor de historia, ¿vale? Y él sabe perfectamente lo que se saqueó, lo que se saquearon los castellanos.
¿vale? Y él sabe lo que se saqueó hace años atrás con el neoliberalismo. Entonces, bueno, creo que él, mejor que nadie, puede explicar todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que estuvo pasando 6 años antes de que él se pudiera presentar como presidente, ¿no? Que de hecho lo echaron para atrás, bueno, lo querían bueno, o sea, le hicieron unas cosas impresionantes porque tenían un miedo terrible. Los expresidentes tenían un miedo terrible, tenían el culo que no los cabía un alfiler, así de claro, literal. Pero al final ganó, le quitó muchísimos privilegios a los expresidentes y la verdad es que todo lo que le ha quitado a los expresidentes, ahora que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar. O también pueden pedir, ¿verdad? Por lo que sea, lo que viene siendo la ayuda del bienestar, ¿verdad? Por lo que sea. Entonces, bueno, oye, tú eres un ciudadano más como otro cualquiera. ¿Me explico? No por ser presidente y por haber llevado mal no sé cuantísimos años a México vas a tener una pensión vitalicia. Ni de coña. O sea, ni de coña. Tú te vas a poner a trabajar como todo el mundo trabaja y como todos los mexicanos, que nos partimos la madre trabajando en lo que sea. Entonces, creo que él es el más indicado para decirnos qué es lo que pasó hace años atrás y qué es lo que ha pasado hace 6 años atrás, antes de que él también estuviera, ¿no?, en el mandato. Cuando la colonia. Pero bueno, en aquel entonces, todo ese oro, toda esa plata, todo ese saqueo era para las élites en España. El pueblo español en ese entonces Éramos vivía pobres. en la pobreza. Así es. Y durante mucho tiempo vivió en la pobreza. Pues sí, no, o sea, no, eso no lo vamos, eso no se puede negar. O sea, España ha sido pobre. O sea, a día de hoy os puedo decir que no, ¿vale? España se vive muy bien. Pero España ha sido pobre en algún momento, como México también fue pobre en algún momento, como Estados Unidos también fue pobre en algún momento, como en muchos países han sido pobres en algún momento hasta que no se han podido levantar, como Argentina, por ejemplo, también, que también está teniendo unos problemas, pero ahora sí que es verdad que Milei está ahí al pie del cañón. Es verdad que, pues hablando un poquito del tema de Milei, no me gusta cómo está haciendo las cosas, pero si eso ayuda a que Argentina salga adelante, pues chapó por él, ¿vale? O sea, yo ahí no me voy a meter, pero sí que es verdad que mientras que nos deje tranquilos a los mexicanos, que no se metan con nosotros y demás, pues mira, que hagan lo que les crea, lo que ellos crean conveniente con su país, ¿no? Pero sí, todos los países han sido pobres en algún momento, todos. Hubo mucha migración española a América por la pobreza en España. Por la pobreza en España y por la guerra civil que también hubo. O sea, no, o sea, México nos exilió, México nos ayudó, México nos apoyó, México nos apapachó, México, pues bueno, fue un país que nos dio todo. O sea, México nos dio todo. Y eso, evidentemente, yo que tengo 42 años, más las personas que tienen más edad, lo deben de saber. Quien tenga menos edad y no esté informado, pues dices, bueno, pues aún a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero sí, o sea, 42 años, que está en temas también de política, como hemos visto en el canal, muchísimos videos de política, debe de saber de que gracias a México muchos españoles salieron adelante. Gracias a México. O sea, y eso es así, eso es a huevo, o sea. Entonces, no tenemos diferencias con el pueblo español, que es un pueblo trabajador, un pueblo progresista. No, son las élites. Y eso hay que aclararlo Y recalcarlo. en todos los casos, porque es lo que sucede en todos los países. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Pero ¿qué pasaba arriba, la élite española? ¿Qué hacía durante el periodo neoliberal? Pues igual que lo que hacía la élite en la época de la monarquía durante la colonia. Ver a México, siguieron viendo a México como tierra de conquista. En la época neoliberal, ¿de acuerdo? O sea, hoy en día, a día de hoy, México no lo vemos, yo me incluyo, porque también soy española, evidentemente, soy española, aunque vivo en México. Hoy en día, a día de hoy, España no ve a México como un país que se pueda colonizar nuevamente. O sea, ni por asomo.
O sea, ni por asomo, ni colonizar, ni explotar, ni nada de eso. O sea, hoy en día eso no se piensa en España. Y quien piense eso de los españoles, os aconsejo que vayáis a España, si podéis en algún momento, porque el boleto son alrededor de unos 45.000 pesos, ¿de acuerdo? Un poco menos quizás, pero si podéis ir a España en algún momento y daros cuenta de que en un mes no vais a ver absolutamente nada, pero os aconsejaría que si vais, vayáis más tiempo y veréis que en España a México se le quiere muchísimo. Grandes negocios hechos en México en contra de la hacienda pública, en contra de los bienes de nuestra nación. Cuando Calderón, su empresa favorita, pues era una española, Repsol. Es que fijaros una cosa, o sea, está nombrando expresidentes que recibían una suculenta cantidad de dinero para que las empresas españolas pudieran entrar. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente desde que entró Andrés Manuel López Obrador, desde que entró la Cuarta Transformación, los españoles no hemos hecho absolutamente nada en ese sentido, no hemos querido entrar. Y si hemos entrado, y si han entrado en algún momento, por ejemplo, con Iberdrola, evidentemente Iberdrola no ha entrado así por la cara. Iberdrola ha dado una suculenta cantidad de dinerito, lo que es al gobierno, para que puedan entrar. Y luego, como han visto de que los precios eran muy elevados de Iberdrola, pues Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue comprar esa empresa para que estuviera aquí en México, pero con unos precios acordes a los que tenemos en México. Iberdrola es la empresa más robadera que hay y que roba más en España que cualquier empresa. Iberdrola es la mayor empresa choriza que hay en España. ¿No va a robar aquí en México? Pues evidentemente. O sea, a los primeros que nos roban son a los españoles, Iberdrola, porque el vatio de luz está a no sé cuantísimo. Todas las empresas que entraron anteriormente, todas las dejaron entrar los expresidentes por una suculenta cantidad de dinerito. ¿Vale? Evidentemente, desde que entró Andrés Manuel López Obrador, más la Cuarta Transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente ya no entró ninguna. Y si entró, ya os digo que ha tenido que pagar para entrar a México. Le vendieron acciones hasta de Pemex, contratos onerosos, buenos negocios para Repsol, malos negocios para México. Todo por el apoyo de Calderón, al grado de que Calderón termina y se va de presidente del Consejo de Administración de una empresa española, de Iberdrola. ¿Dónde vive Calderón? En Madrid. Espérate, todavía no termino. Cuando Peña, otra empresa española, ¿cómo se llamaba? OHL. Me pregunto qué es eso de OHL, porque yo sé que es DHL, que es una empresa de paquetería, pero OHL no tengo ni idea de lo que es. O sea, no tengo ni idea. Sí, lo mismo. ¿Dónde vive el licenciado Peña? En Madrid. ¿Dónde vive el licenciado Salinas? En Madrid. Sí. ¿Dónde ganó Xochitl? En Madrid. Pues mira, fijaros, todos los nombres que ha dicho, tanto Salinas como Peña Nieto, como no sé quién, como no sé cuántas, ahora sí que es verdad que están en España, pero que sepáis que en España no son nadie. O sea, en España no son nadie. O sea, si se quieren hacer ricos a costa de los españoles, no lo están consiguiendo. O sea, porque yo ni los conocía hasta que no los nombró Andrés Manuel López Obrador. Imagínate. O sea, imagínate lo importante que son en España estos expresidentes. No son nadie en España. Pues nada, amores, dejadme en comentarios qué os ha parecido el video. La verdad, yo no he sentido ninguna pedrada.
Todo lo contrario, si antes quería a Andrés Manuel López Obrador, ahora lo quiero un puteral, porque realmente, pues sí, ha explicado lo que pasa realmente, ¿no? O sea, no vamos a hacer oídos sordos, ¿no? Ni vamos a hacernos los ciegos. Es así y pasa eso, ¿no? Y pasó eso en su momento, ahora ya no, evidentemente, y gracias a Dios y gracias a él, pues no pasa eso, ¿verdad? Pero sí que es verdad que los expresidentes, pues sí que, venga, vente a México, y vente a México, y vente a México. Pero claro, una suculenta cantidad de dinero se llevan los presidentes, ¿verdad? Por lo que sea, por esas empresas españolas que llegaban a México. Una suculenta cantidad de dinerito se llevaban. No vinieron los españoles por toda la jeta. No, 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 para nada. O sea que imaginaos qué nivel, Maribel, qué nivel. Amores, un besazo muy grande desde Jalisco, México. Os quiero mil gracias por estar siempre conmigo de la mano y recordar, si estáis de acuerdo en el video, de regalarme un corazoncito aquí abajito, un corazoncito. Y si no, explícame por qué. Yo te leo. O sea, no tengo ningún problema. Yo te leo, ¿de acuerdo? ¡Mua! Os quiero mil. Chao.